Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, sea con todos nosotros. Continuamos con nuestro tema general, al que el Padre santificó, decís, blasfemas, con el subtema, yo y el Padre uno somos. Esta es la tercera lección. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos, ha sido motivo de contradicciones en el ámbito religioso. Malas interpretaciones, malas aplicaciones. Veámoslo desde el punto de vista de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hizo la oración, según el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 17, versículo 21. Como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, ruego por los que me distes del mundo, que sean uno, yo en ellos y tú en mí, que ellos estén perfectamente unidos en nosotros. Cuando vemos que nosotros formamos parte de la unión de Dios con su Hijo, nuestro Señor nos dice que en su nombre todos debemos hablar una misma cosa, que no haya entre nosotros divisiones, estar unidos perfectamente en una misma mente y un mismo parecer, como nuestro Padre y su Hijo están unidos. Si somos carnales, no podremos percibir las cosas espirituales de Dios, de saber lo que nos ha concedido. A causa de los celos entre nosotros, contiendas y disensiones, andamos conforme el hombre natural, el viejo hombre. Reconozcamos nuestra ignorancia para adquirir la sabiduría de Dios. Nos engañamos creyéndonos sabios. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, una mente vana. Para comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, debemos desarrollar el nuevo entendimiento dado por el Espíritu Santo. No seamos altivos en el concepto que tenemos de sí mismo. Tengamos cordura según la medida de la fe que hemos recibido. Somos un cuerpo en Cristo y cada miembro ha recibido de Dios dones. Amémonos sin fingimiento. Tengamos amor fraternal, comportándonos, compartiendo con el necesitado. Asociémonos entre sí con humildad, procurando hacer el bien a todos. Sed pacificadores. Tengamos gozo entre nosotros, consolándonos y exhortándonos unos a otros. Tengamos un mismo sentir, vivamos en paz, y el amor de Dios y su paz estará con nosotros. Amándonos
unos a otros es como conocemos a Dios, que Dios es amor. Si nos amamos entre hermanos, hemos nacido de Dios. Dios nos amó entregando a su Hijo unigénito en expiación de nuestros pecados. Él nos ama a cada uno en lo personal. Es por eso que debemos amarnos entre nosotros. Dios permanece en nosotros y le podremos ver. Por esto, nuestro Señor Jesucristo nos ruega: creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Juan capítulo 14, versículo 10. Y es que a Dios no se le entiende con explicaciones, sino por experimentarlo por la práctica de sus enseñanzas. Las palabras que yo hablo y las obras que hago, no las hago por mi cuenta. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y las palabras son las que me mandó a hablar. Juan capítulo 12, versículo 49. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestro Señor, en su oración, en su súplica a Dios, de que nosotros estemos unidos con ellos y seamos uno solo. Entonces, este mensaje es para nosotros, para que practiquemos el hablar como Dios habla y ser capaces de obrar conforme a su voluntad. De esta manera, experimentaremos la presencia de Dios en nuestro ser, que nos hace aptos para toda buena obra. Todo lo que Dios, el Padre, hace es por medio de su palabra, el verbo, el aliento de su boca. Leamos Salmos capítulo 33, versículo 6. Por el aliento de Jehová, la palabra de su boca, fueron hechos todas las cosas. Versículo 9. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Compárelo con Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por el Verbo. En el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5. Aquí vemos la unidad del Espíritu, la voluntad de Dios y el Verbo, la deidad. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creados. Ahora, el Verbo que tomó forma humana, Juan capítulo 1, versículo 14, y Filipenses capítulo 2, versículo 6. El Verbo, que es Dios, no estimó el ser igual a Dios y se despojó para tomar
la semejanza humana, llevando a cabo la misión de redimirnos y reconciliarnos con Dios, viniendo a ser el molde, la imagen del hombre que Dios quiere que tengamos. Nos rescató, y los que hemos obedecido su evangelio nos ha hecho hijos de Dios para heredar vida eterna, participando de la gloria de Dios. El Padre es el único Dios, y de Él proceden todas las cosas. Por medio de su palabra, el Verbo, que se hizo hombre para librarnos de la muerte con su muerte. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y ha venido a habitar en nosotros en su Espíritu, por el cual estamos unidos a Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Colosenses, capítulo 2, versículo 9. Y también nos une a todos los miembros de la iglesia en un solo cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Hemos bebido de un mismo espíritu. Tenemos entrada a la familia de Dios por un mismo espíritu. Efesios capítulo 2, versículo 18. La palabra que salió de Dios la envió a hacer lo que Él quiere. Isaías capítulo 55, versículo 11. Ahora dejemos que sea nuestro Señor Jesucristo que nos aclare la unidad del Verbo y la voluntad de Dios. No soy yo solo, dijo Él, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan capítulo 8, versículo 16. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Juan capítulo 8, versículo 16. El Señor nos ha dicho que por las profecías de las Escrituras, Dios testifica de su Hijo. Además, con su propia voz, declaró que Jesucristo es su Hijo amado, en quien se complace. También tenemos el testimonio del Bautista, al que Dios le dio la misión de adelantarse al Señor, preparando el camino, anunciando al pueblo su venida. Así como también las obras que nuestro Señor realizaba con poder del Espíritu Santo con que había sido ungido. Hechos capítulo 10, versículo 38. Nuestro Señor dijo: el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 8, versículo 29. Esto debería de ponernos a pensar a nosotros que hemos creído si estamos llevando una vida agradable a Dios, si Él está con nosotros. Además, dijo el Señor: me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre
está conmigo. Juan, capítulo 16, versículo 32. ¿Alguna vez nosotros nos hemos encontrado en una situación de tribulación y angustia? ¿O nos veremos en ella? Nos sentiremos abandonados, desamparados, sin el apoyo de nadie, pero tenemos el consuelo de saber que Dios nunca nos abandona, como nuestro Señor en el momento crítico de su pasión. Él se sentía apoyado por su Padre, que Él nunca lo abandonó. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan, capítulo 14, versículo 10. Nosotros podemos repetir estas palabras cuando nuestra vida sea regida por nuestro Padre Celestial. Nosotros hablaremos conforme a la palabra de Dios y actuaremos conforme al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo vivo, vosotros también viviréis, y conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan, capítulo 14, versículos 19 y 20 y 23. Ahora nosotros podemos declarar, como Pablo lo hizo, inspirado por el Espíritu, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando realmente experimentemos la vida de Cristo en nosotros y el renunciar a agradarnos a sí mismo, entonces podremos comprobar que el Señor y Dios, el Padre, están con nosotros. Esto será una realidad cuando amemos a Dios sobre todas las cosas y seamos obedientes a su palabra, con el poder de la voluntad de Dios. Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Se cumplirán en nosotros las palabras de nuestro Señor. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come vivirá por mí. Juan, capítulo 6, versículo 57. Sabemos que nuestro Señor dijo que estas palabras son espíritu y son vida. No es que realmente comamos la carne, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, sino que lo que nos alimenta es la enseñanza que Él nos dio
de que el Padre le dio vida humana para ofrecerla en sacrificio y así darnos vida en su resurrección. Ahora tenemos vida en el Padre. Efesios capítulo 2, versículo 4. Dios, en su gran misericordia y su amor inmensurable por nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida con Cristo al resucitarle. Que Dios les bendiga. Gracias.